Sean todos bienvenidos a este culto dominical donde hoy traemos un tema que le decía a mi esposa hoy en la mañana, que sentía que era muy necesario hablar de discernimiento espiritual. Vamos a hablar de discernimiento de espíritus, que está contenido en un tema un poco más amplio que es discernimiento espiritual, y vamos a ver algunas formas en que podemos traer o aplicar ese discernimiento a nuestras vidas. El texto al que invito los que puedan abrir sus Biblias y leerlo está en Primera de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer únicamente el verso 1. Esperamos en esta hora que el Señor pueda tomar a este siervo inútil y usarlo. Yo me quiero rendir a Él para que sea la palabra en el carácter de Cristo, ungida por el Espíritu Santo, lo que recibamos en esta mañana. Dice la palabra del Señor entonces en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 1, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amado Padre Celestial, en esta hora te presento esta palabra que hemos leído. Padre, es solamente una línea, pero esta línea contiene tanto, Señor, que puede ser revelado al corazón de tus hijos si tan solo se pueden rendir a ti. Te pido que ellos puedan rendir su corazón y su oído, prestar atención, y yo pueda rendirme también, Padre, para ser sensible a tu guianza y traer la palabra rectamente, fielmente, para que ellos tengan de qué asirse, de qué agarrarse, Padre, porque tú nos enseñaste que debíamos edificar sobre la roca, que es la revelación de tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a hacerlo de esta forma. Bendice a los diferentes ministerios que están predicando la palabra. Bendice a cada siervo tuyo al que has llamado. Bendice a cada congregación aquí en Costa Rica y en todo el mundo, Padre. Ayuda a nuestros hermanos que están con quebrantos de salud, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos y bendícenos para tener el enfoque correcto de buscar el reino de Dios y su justicia en esta mañana, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Muy bien, antes de empezar con la prédica, quiero enviar un saludo. Vi que estaba poniendo ahí un comentario el hermano Humberto Castillo, siervo del Señor, pastor, allá en Ecuador, un querido amigo, un querido hermano, que nos bendijo mucho con su prédica en un viernes de ministro invitado. Está orando por el hermano Leyman. Gracias, hermano, apreciamos mucho eso. El hermano Leyman es un hombre fuerte, joven. Sin embargo, ha recibido el quebranto de salud de esta terrible enfermedad. Él y su esposa también, y su papá también ha estado afectado por la enfermedad. Entonces, sus oraciones son muy valiosas para nosotros. Que el Señor te bendiga, hermano Humberto. Es un gusto saludarte. Muy bien. Vamos a hablar del tema de discernimiento espiritual. Vamos a citar gran parte del mensaje que predicó el profeta el 8 de junio de 1960, donde él habla del tema de discernimiento, y le vamos a dar el enfoque conforme a la revelación del Señor. Voy a estar leyendo algunos párrafos del mensaje para poder establecer esto como una base, como un fundamento, una plataforma. Muy bien. Quiero leerle lo que dice el profeta en el párrafo 12 de este mensaje, para empezar a desarrollar el tema. Él dice: siento que para nosotros los ministros lo mejor es seguir nuestro orden bíblico. Cuando vemos las cosas en el mundo tal como las vemos hoy día, dice, tenemos una regla de Dios para discernir y probar los espíritus. Eso es Primera de Juan capítulo 4, lo que leímos. Dice: creo que esta es una gran lección para la iglesia de hoy. Probar el espíritu de todas las cosas. Vea, él no está diciendo solamente probar el espíritu que puede verse manifestado en alguna persona, sino que en todas las cosas podemos captar que hay un espíritu. De todas las cosas, tener discernimiento del espíritu. Pienso que nunca y de ninguna manera debemos juzgar, y quiero que ustedes se graben esto en sus corazones. Él dice
que nunca y de ninguna manera debemos juzgar a la persona por medio de la denominación a la cual pertenece o al grupo con el cual se reúne, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal o cualquier otro grupo. Nunca debemos juzgar a la persona por la denominación a la cual pertenece, sino más bien por el espíritu que él tiene. Debemos discernir los espíritus. Vea lo que esta persona tiene en mente y cuáles son sus propósitos. En verdad, nosotros no estamos divididos, dice. Nosotros somos las piedras cortadas de diferentes formas, pero todo siendo para la gloria de Dios. El profeta está citando un pasaje del Antiguo Testamento donde se relata que las rocas se cortaron desde la cantera para construir el templo de Salomón, que no hubo ruido de herramienta que golpeara y cortara las rocas, sino que vinieron ya cortadas desde la cantera. Y eso también aplica a lo que el San Pedro dice en su epístola cuando habla de que nosotros como piedras vivas venimos a ser edificio de Dios. Entonces, somos una unidad, no somos llamados. El hombre se ha encargado de poner paredes de separación denominacional, pero nosotros, si hay un hijo de Dios, tenemos que discernir el espíritu que está en él y no la denominación en la que se encuentra. Primer punto, dice, porque todo está siendo para la gloria de Dios. Luego, él dice en el verso 15, en el párrafo 15, él dice, ahora bien, si un hombre viene aquí con un don maravilloso, no lo juzgue usted por la denominación de donde viene o cómo viene vestido. Lo que usted necesita es ver qué está procurando hacer con ese don, qué propósito tiene. Si trata de usar la influencia de ese don para hacerse un gran nombre de sí mismo, dice, yo tendría suficiente discernimiento del espíritu para conocer que eso está errado. Pues él no está procurando hacer algo para el beneficio del cuerpo de Cristo con ese don. El discernimiento espiritual que usted tiene le dirá que eso está errado. No importa cuán exacto o cuán perfecto sea ese don. El propósito está malo si no se usa para el bien del cuerpo de Cristo. De hecho, en otros mensajes el profeta explica que un don es la manera que tiene el hombre para hacerse a un lado y dejar que Dios haga su obra. Y también dice claramente que cuando un don está fuera de lugar, es más peligroso que si no existiera el don en absoluto. Un don en desorden hace más daño que la ausencia misma de ese don. Luego, él dice en el párrafo 16, estoy llevando esto rápidamente porque tengo bastante y quiero avanzar y detenerme en cierta parte donde es necesario que profundicemos lo que dice la palabra. En el párrafo 16, él dice, quizás este hombre esté usando este don para hacerse famoso y así poder tener un gran nombre y los demás hermanos le vean a él como una persona muy importante. Quizás lo que desea es que todos los demás se queden fuera del cuadro y que solo él y su grupo sean vistos o conocidos. Eso también es incorrecto. Pero si tiene un don de Dios y está procurando edificar el cuerpo de Cristo, entonces no nos debe importar a cuál grupo pertenece. Oiga, nosotros no somos una denominación y no ponemos paredes de separación. Dice, no nos debe importar a cuál grupo pertenece. Usted no está discerniendo al hombre, sino el espíritu, o sea, la vida que está dentro de ese hombre. Y esto es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Entonces, si hallamos que este hombre está procurando guiar al pueblo, no a una división entre los hermanos, sino a la comunión de los unos con los otros, y está esforzándose por traer la iglesia y al Dios viviente, no a una denominación, sino a un entendimiento, a un compañerismo y a la unidad del espíritu, entonces su espíritu y sus propósitos son correctos. Uno tiene que aprender a discernir estas cosas. Yo sé que varios de ustedes, y aquí quiero hacer un comentario personal, que creo que es muy necesario.
algo fundamental para poder ayudarlos. Yo sé que varios de ustedes, mis hermanos y hermanas, ustedes oyen a otros predicadores. Y lo sé porque algunos de sus ministros son amigos míos y me han hablado con mucha admiración. Me dicen, mira, Eric, veo que el hermano tal o la hermanita tal siempre oye nuestras prédicas. Yo le digo, sí, amén, hemos hablado de eso. Y se quedan admirados de que yo lo permito, de que lo fomento, de que escuchen la palabra sin fijarse en el vaso, ¿verdad? Porque ellos mismos, algunos son evangelistas, ellos mismos me han dicho que se han percatado de que hay pastores, ministros a cargo de congregaciones, que prohíben esto, que dicen, no, usted tiene que oírme a mí porque yo soy su pastor y a nadie más. Y esas actitudes se ven en el compañerismo. Ahora, en eso hay que tener mucho cuidado, porque hay ministros que se adueñan de sus congregaciones e insinúan o presionan que solo a ellos se les debe escuchar. Pero yo tengo una visión respecto del ministerio quíntuple, hermanos. Sin embargo, yo soy su pastor y como pastor tengo una responsabilidad y tengo que advertírsela. Tengo aquí varios puntos que hablarle. Si usted oye algo, si usted oye a otros ministros, hermano, y usted oye algo distinto a lo que yo le he enseñado, venga y hable conmigo, con su pastor, y no se apresure a creerlo. No se lo coma, no lo digiera. O sea, venga y revisémoslo juntos. Su pastor está aquí para eso, para poder guiarlo. Usted mismo también discierna si ese predicador se está exaltando a sí mismo, como desaprobando a los demás, como mostrándose como el único que tiene dueño de la verdad. Esa sería una muy mala señal. Si usted ve esa arrogancia o esa autoexaltación, ese es un signo que debe producirle a usted una gran desconfianza. Yo mismo no creo que usted solamente, ya vamos a hablar de eso, pero no creo que solamente deba escucharme a mí y ya le voy a decir por qué. Pero el tercer punto, el que quiero instruirle a usted, congregación del Tabernáculo Emanuel, le estoy hablando a mi iglesia, es este. Todo verdadero ministro del ministerio quíntuple va a apuntar a la unidad en el espíritu para alcanzar luego la unidad de la fe. Pero recuerde lo que es enseñado lo que yo les he enseñado respecto a la falsa unidad. ¿Recuerdan ustedes lo que he hablado de la unidad falsa? Hay dos clases de unidad, hay una verdadera y hay una falsa. La falsa se parece mucho, se trata de parecer mucho a la verdadera, porque sabemos que la táctica del enemigo es la imitación religiosa. Ustedes tienen un profeta, nosotros también. Ustedes creen en los dones, nosotros también. Ustedes portan la Biblia, nosotros también. Pero hay diferencias. La unidad falsa significa, crea usted lo que quiera, interprete como usted quiera la Biblia y venga y únase a nosotros. La unidad verdadera es es tener el mismo espíritu para, por medio de eso, llegar a la unidad de la fe. El profeta predicó, antes de predicar, estaba orando en un culto interdenominacional y él oró diciendo, Señor, aquí hay presbiterianos, bautistas, pentecostales, Padre, y muchas veces esto se ha convertido como en una división religiosa, en una separación religiosa. Yo te pido, Señor, que podamos guardar la unidad del Espíritu, tal y como dice el libro de Efesios, en el capítulo 4, y en cierto versículo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No podremos alcanzar la prometida y esperada unidad de la fe de la novia de Jesucristo hasta que no tengamos primero unidad en el Espíritu. Pero para poder tener unidad en el Espíritu, usted tiene la responsabilidad delante de Dios de discernir primero el Espíritu al que se va a unir. No, tiene que probarlo. No puede unirse a cualquier espíritu, aunque se vea buena gente, aunque se vea lindo y atractivo. Usted tiene que probar los espíritus por el filtro de la palabra. Entonces, número 1, si usted oye algo diferente a lo que su pastor le enseñó, venga y hable conmigo. Número 2, discierna si ese predicador se está autoexaltando, lo cual es una terrible mala señal. Y número 3, vea que todo verdadero ministro del ministerio quíntuple va a apuntar a la unidad del espíritu para alcanzar la unidad de la fe. Y tenga cuidado de la falsa unidad. Recuerde, yo he comparado muchas veces Génesis 11 con Hechos 2. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 Dios descendió
¿Se acuerdan que en el derramamiento del Espíritu Santo Dios descendió? Pues fíjese que en Génesis 11 también Dios descendió. En Hechos 2, Dios los puso a hablar en lenguas. Pues fíjese que en Génesis 11 también los puso a hablar en lenguas. En Hechos 2, ellos estaban unánimes juntos. En Génesis 11 dice que cuando Dios descendió vio que el pueblo era uno. O sea, usted ve, tiene muchas similitudes, pero hay una diferencia. Que la visitación del Señor en Hechos 2 era para el derramamiento del Espíritu Santo, para una mayor unidad, porque como dijimos el otro día, Dios estaba haciendo pedazos, se estaba repartiendo en porciones en lenguas de fuego para repartirse en medio de su pueblo. En cambio, en Génesis 11, las lenguas vinieron como una señal de confusión para que ellos detuvieran ese mal propósito que tenían ellos haciendo la Torre de Babel. No es igual. Hay una falsa unidad y hay una unidad verdadera. Y la unidad verdadera tiene estos tres pasos. Discernimos el espíritu, que sea un espíritu noble, un espíritu bien intencionado, un espíritu limpio que trata de servir al pueblo del Señor, que trata de edificar el cuerpo de Cristo. A partir de ese punto tenemos un buen fundamento para guardar la unidad del espíritu y después de eso permanecer hasta alcanzar la unidad de la fe. Creo que el profeta lo dice muy claro, muy claro. No deberíamos suponer o desviarnos a otra clase de pensamiento. Muy bien. Continuando con eso, es como un ejemplo que les traigo. Cuando un padre o una madre de familia tiene un niño que ya está en edad de ir al kinder, lo lleva y lo recoge para cuidar a su niño. Es lo normal, lo lleva y lo trae. Pero luego el niño va creciendo y va aprendiendo cómo cruzar la calle para ir a la escuela, aprende a no hablar con desconocidos ni hacerles caso, el niño crece tal vez como un joven, ahora aprende a discernir situaciones y personas, y es lo normal, es lo natural. Vea, ahí veo conectados a mi hermano Manfred, a mi hermana Lisbeth y a mi querido hermano Emanuel. Emanuel ya es un muchacho. Si sus padres tuvieran la intención de llevarlo y traerlo y recogerlo del colegio, Emanuel se sentiría sinceramente incómodo porque ya creció, porque está grande. O sea, porque está en otra etapa. Pero para poder ejecutar esa etapa, él tuvo que ser preparado para eso. Es decir, en algún momento, en una tierna infancia, se le enseñó, mire, no hable con desconocidos, mire, cuídese al cruzar la calle, aquí está la zona de seguridad peatonal, aquí está la entrada correcta, de tal hora a tal hora, no ande por estos lugares que son peligrosos. Es la tarea que hace cualquier papá, cualquier mamá. Bueno, eso apunta también a lo que hacemos los pastores a la hora de guiar, o por lo menos mi visión de la iglesia que tiene que entrar en madurez, no es, óigame solamente a mí, porque yo soy el único al que ustedes tienen que oír. Es decir, sería como que yo los lleve, como que usted ya tenga 20 años y yo lo lleve y yo lo traiga de la universidad y yo lo lleve y lo traiga del trabajo. No, ustedes ya están grandes, tienen que aprender a discernir, tienen que crecer, tienen que madurar. Tienen que afinar el oído y prestar atención. ¿Qué es lo que están oyendo? Qué raro, nunca he oído eso que dijo mi pastor. Vamos a hablar con mi pastor sobre esto que estoy oyendo para que él me oriente. Y hay algo cierto respecto al pastor, no tratando de tener un control, un dominio sobre la congregación, pero hay 3 puntos bíblicos que les voy a compartir que son necesarios para que ustedes consideren la relación que usted tiene con su pastor, lo cual es diferente a cualquier otro ministerio. Y cualquier hermano de otro país que esté conectado oyendo ese mensaje, esto es válido para su pastor y usted, porque es escritural. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo, les voy a dar 3 escrituras. La primera es San Juan 10, del verso 1 al verso 5. Oiga lo que dice la palabra. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias,
va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, si tiene que existir un celo de la oveja, de a qué le está prestando atención. Porque si está comiendo en otros comederos, está comiendo lo que llaman de la vid falsa o hierba loca, va a terminar en un guindo, va a terminar desbarrancándose. Usted tiene que prestar atención. Y si algo es diferente, qué raro, esto nunca lo había oído antes. Voy a preguntarle a mi pastor. Esa es la cosa correcta. Yo muchas veces he predicado en otras iglesias donde se me acerca una ovejita y me dice, hermano Eric, y sobre ella este tema. Y yo, hermano, usted debe preguntarle a su pastor. Él le va a explicar. ¿Por qué? Porque están pidiendo que uno adoctrine ovejas que no son de su iglesia. Entonces, hermano, pregúntele a su pastor. Eso también es guardar el debido respeto. Muy bien. Eso en primer lugar. Dios le tiene que revelar a usted si yo soy su pastor. Cuando un lobo le hable a usted, corra al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor está ordenado por Dios para ayudarle. Está dispuesto de esa forma. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. No creemos en pastores asalariados que abandonan al rebaño. No. Creemos en que el llamamiento es que el pastor se muere por las ovejas. La segunda cita que les tengo para mostrar que la relación con el ministerio pastoral es totalmente distinta a cualquier otro ministerio está en Hebreos 13. Vaya por favor a Hebreos 13. Hoy con toda paciencia, aunque no es una escuela dominical, no es una enseñanza, quiero decir, pero sí traigo algunos puntos en los que quiero detenerme. Hebreos 13, verso 7, vea lo que dice la palabra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si ustedes ven que el hermano Eric se la pasa peleando todo el tiempo con la hermana Gretel, si ustedes ven que las hijas del pastor están todo el tiempo en rebeldía, están en disciplina, ustedes consideran el resultado de su conducta y dicen, no, algo no está haciendo bien el hermano Eric. Pero si ustedes ven la casa en orden, si ustedes ven que se cierne el amor, la obediencia, la devoción, el servicio a la obra, entonces dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Alguna vez, alguna de las ovejas del rebaño que yo cuido se me ha acercado con una opinión distinta a la que yo tengo. ¿Y qué le digo yo? Bueno, hermana, bueno, hermano, vea cómo lo he hecho y vea el resultado que por la gracia de Dios he recibido. ¿Por qué? Porque tengo Hebreos 13:7 para decirles, consideren cuál ha sido el resultado de mi conducta y imiten mi fe. El juicio comienza en casa. Cuando mis hijas, y es un ejemplo que traigo, que me disculpen mis hijas que las pongo de ejemplo, ¿verdad? Pero vea, cuando mis hijas se fueron a la universidad, les tocaba la universidad allá en San José, su mamá les enseñó, vea, la hermana Gretel hizo un excelente trabajo, les enseñó la ubicación de las estaciones de buses, qué barrios son de cuidado al caminar y cómo actuar según el caso. Yo me acuerdo que la abuelita, mi suegra estaba bien preocupada, ay, van a ir tan largo. Y al principio eso le causó cierto nerviosismo, pero la mamá hizo un excelente trabajo y todos los años de carrera fueron y vinieron cansados por tener que viajar, pero aprendieron a desenvolverse. Cuando yo les enseñé a conducir, ya una tiene su licencia y la otra está ya esperamos que ya la obtenga dentro de poco. Cuando yo les enseñé a conducir a mis hijas, las llevé por todas partes, las llevé a San José, las llevé a Guanacaste, a Punta Arenas, las llevé por la autopista, a veces con lluvia, a veces de noche, y les di instrucciones. Vea, cuando usted ande en la autopista y sea de noche y empiece a llover, aumente la distancia entre los carros, disminuya la velocidad. Les doy instrucciones precisas para que sepan cómo deben actuar. Nunca la alternativa fue, ay no, que manejen solamente aquí en el barrio, en Calle Carmona, en Calle Astorga, que de aquí a la iglesia. No, que aprendan a desenvolverse en cualquier escenario, porque tienen que crecer y tienen que madurar. El día de mañana les sale un trabajo que no está en el barrio y no lo pueden tomar, aunque sea una gran oportunidad, aunque sea un buen empleo, no lo pueden tomar,
¿Por qué? Porque no los preparamos para eso. Entonces, esto tiene que ver con, no solamente, estoy comparándolo con el trabajo del pastor. Mi trabajo al decirles a ustedes, oigan a los predicadores. Yo mismo cada viernes les traigo un ministro para que lo escuchen. Y espero que ustedes entrenen el oído y puedan discernir, mira, este predica como un maestro, este es como un misionero porque se ve bien fundamental estableciendo una obra, este definitivamente es un evangelista, o este que a veces le gusta regañar, ese es un pastor. En las reuniones ministeriales, cuando me toca a mí traer algún consejo, por ahí suena un hermanito que siempre dice, bueno, hoy nos habló un pastor, porque no deja de haber cierta exhortación, porque es una identificación que tiene el pastor exhorta, con humildad, con mansedumbre, pero exhorta. Así que, así como la hermana Gretel les enseñó a desenvolverse y cómo desplazarse, así como el hermano Eric les está enseñando a tomar el carro y que puedan ir a San José o a Guanacaste o a cualquier parte, que tengan la posibilidad, así su pastor quiere que ustedes no anden tapándose los oídos de los predicadores, sino que escuchen, pero escuchen con criterio, disciernan lo que están oyendo, que digan, caramba, esto cuadra con la palabra, esto es revelación, esto está bien. Pero si ustedes ven esos síntomas que les dije de autoexaltación o de una que venga el sacerdote con un fuego extraño a adorar al Señor, ustedes ya tienen prevención de su pastor. Usted tiene que acercarse a su pastor para pedir ayuda en eso, para poder orientarlo. Yo no creo, y esto es algo que no me quiero adelantar. Voy a esperarme un momentito, pero mi siguiente punto es que hay gente que no asume esa responsabilidad de enseñar ante los desafíos de la vida, entonces manejan de la casa al centro, y eso limita para estudiar, para trabajar, perdiendo oportunidades. ¿Qué es lo que les digo eso? Yo no quiero que la iglesia se limite en su crecimiento espiritual. Yo quiero que la iglesia, por eso yo invito, nos hemos gozado oyendo al hermano Juan Sáenz, nos hemos gozado oyendo al hermano Ratán, cómo nos gozamos oyendo a tremendos ministerios que se ven humildes y pequeños, nos han traído cosas gloriosas, porque yo creo que todo verdadero ministro del ministerio quíntuple tiene algo que decir que nosotros debemos escuchar. La palabra del Señor dice en Hebreos 13:17, que es mi tercera cita. Primero les dije Juan 10, luego les dije Hebreos 13:7, y ahora en Hebreos 13:17 también dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Está claro, mis hermanos, que la Biblia no dice obedeced a los evangelistas, obedeced a los misioneros o incluso a pastores de otras iglesias, sino a su pastor, que es el que ha de dar cuenta al Señor. ¿A quién debe obedecer la oveja? Al pastor, que le va a dar cuenta al Señor por su vida. Entonces, oigan, 3 puntos que les he mostrado por la escritura según Juan 10, según Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17. Número 1, oigan la voz de su pastor. Número 2, sigan su ejemplo. Y número 3, obedézcanle. Usted le debe obediencia a su pastor. Ustedes, amigos que se conectan por los medios virtuales, que pertenecen a una iglesia, ustedes le deben obediencia a su pastor. Claro, usted tiene la libertad de escoger en qué iglesia. Usted tiene un deber sagrado de escoger la iglesia donde le van a predicar la verdadera palabra de Dios. Y eso es solamente entre usted y su conciencia. Usted tiene la responsabilidad de llevar a su hogar, llevar a sus niños, llevar a su esposa, llevar a sus jóvenes a una iglesia donde van a ser instruidos en la palabra y cuidados por un pastor llamado por Dios. Y hay tremendos varones, aquí en Costa Rica y en muchos países, hay tremendos varones que Dios ha llamado. Así que esas 3 cosas son las que le pide el Señor a usted, considerando también lo que es el ministerio quíntuple. No quiere decir que los evangelistas no tengan algo que decirnos, lo tienen que decir y nosotros tenemos que escucharles. Pero se dan cuenta de cuán diferente es la relación entre usted y su pastor que entre usted y cualquier otro ministerio.
No podemos, es totalmente distinto. Es totalmente distinto por la responsabilidad grande que tiene el pastor. Él ha de dar cuentas. Yo voy a dar cuentas delante del Señor. Así que más vale que usted escuche, que usted siga el ejemplo y que usted obedezca. En aquel día Dios considerará eso. Bueno, esta oveja oyó la voz del pastor. Esta oveja siguió el ejemplo del pastor. Esta oveja le obedeció. Si no lo hizo, si no hizo esas tres cosas, yo creo que el pastor no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque se le pidió a ella que recibiera esa palabra y que se sujetara a eso. Si ella oyó la voz del pastor, si ella siguió su ejemplo, si ella le obedeció y fue guiada al error, ese pastor va a dar cuenta. La sangre de esas personas está en sus manos. Por eso, en cierta parte del libro de Hechos, Pablo dijo, cuando los congregó y les dio una fuerte exhortación, les dijo, libre soy de la sangre de todos vosotros. ¿Por qué? Porque dijo, porque no he rehuido darles todo el consejo de Dios. Y eso es lo que hace un verdadero pastor. Muy bien. Creo que era necesario. Eso es bueno porque, escuche, yo no le quito que usted oiga otros ministerios. Yo quiero más bien que usted preste atención. Pero usted recuerde lo que le dije. Si algo no cuadra, si hay algo distinto, si hay algo sutil, que no es exactamente lo que usted ha oído, venga y háblelo con su pastor. Eso es fundamental. Hay algunos hermanos y hermanas que siempre me están consultando, hermano, oí esto. Yo les digo, muy bien, eso está. No, eso no escuche eso, hermano, porque esto viene apuntando hacia esta y esta dirección. Precisamente hace un tiempo mis hijas se sentaron porque oyeron una prédica y estuvimos hablando y yo veía con qué seriedad ellas decían, papi, pero esto va así y así y así y se dijo esto. Y me gusta eso, a mí me da una alegría ver que la gente está prestando atención a la palabra y tiene preguntas serias y está haciéndolo con carácter. Eso me gusta mucho. Esto es lo mismo cuando el predicador que le dice a la iglesia que solo a él lo deben oír. Bueno, si bien es cierto, el pastor y las ovejas deben obedecer estas tres cosas, es todo el ministerio el que va a perfeccionar la obra, no solamente el pastor. Se los digo sinceramente. Vaya usted a Efesios 4 un momento. Aquí está mi mayor justificante. Yo no me declaro incompetente. Yo sé lo que estoy predicando. Yo sé quién me ha llamado. Yo sé en lo que he creído. Yo sé en qué terreno estoy parado. Y estoy predicándolo con lo mejor de mi corazón, con la mayor sinceridad y después de haber examinado y vengo al púlpito con temor y temblor. Yo no creo en predicar temperamentalmente. Yo no creo en predicar por vista porque alguien vino. Ustedes oyeron el mensaje de ayer. No creo en eso. Yo creo en amarrarme a los pantaloncitos como un varón y sujetarme a la inspiración del Espíritu Santo, porque lo que quiero es ver lo sobrenatural en sus vidas y no el resultado de un hombre que interviene nada más. Y confío en el Señor, confío. Muchas veces quiero meter la mano cuando veo algo y me agarro la mano y digo, no, esta es la obra de Dios, no del hombre. Es la palabra la que nos va a cambiar, no el hombre. Y eso es muy importante. Yo lo creo con todo mi corazón. Vea lo que dice Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ahora sí ven, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo he oído gente que me dice, ay, hermano Eric, y en este enredo que se tiene la gente, en este enredo que se tiene en las iglesias, ¿cómo vamos a alcanzar la unidad de la fe? Parece un imposible. Sí, se ve dificilísimo, pero no es mi obra, es la obra de Dios y Él la va a cumplir. Y no hay rapto y no hay novia que se vaya en el rapto hasta que alcancemos la unidad de la fe. Y no se trata de que yo tengo que hacer a la manera de algún ministro o que los ministros se tienen que hacer a mi manera. Todos tenemos que hacernos uno con Cristo, con el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo habla una verdad. Nada de caer en relativismos espirituales. Hay una verdad, hay un absoluto,
Hay una correcta interpretación de la palabra y es la que Dios hace. Así que tenemos que, con mucha humildad, oírnos los unos a los otros y vigilar. Podría, ahora, viendo lo que les acabo de leer, de que es el ministerio quíntuple el que perfecciona a la iglesia, es una enorme tarea, es una gigantesca tarea. ¿Podría alcanzarse esta meta de que la iglesia alcance la estatura de Cristo sin la participación de los otros ministerios, solamente con el pastor? La respuesta es no. La Biblia es muy clara al respecto. Necesitamos el ministerio quíntuple, que está conformado no solo por pastores, sino también por evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Está vinculado. ¿Sabía usted que el profeta dijo, y yo creo en eso, y yo aspiro a ver eso en mi iglesia? Se lo digo con todo mi corazón. El profeta dijo que el ministerio quíntuple debía desarrollarse en cada pequeña iglesia local, en cada pequeña asamblea. Nosotros tenemos una pequeña congregación, pero yo aspiro a ver en esta iglesia los 5 ministerios desarrollándose. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque lo dijo un profeta y porque cuadra con la palabra. Ay, hermano, pero somos pequeños, pero no somos estudiados. Eso no le interesa a Dios. Cuando Dios llama, Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras, dijo. La palabra de Dios dice, si el león ruge, ¿quién no temblará? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? El asunto es de Dios. Está en las manos del Señor. Nos toca a nosotros creerlo y aceptarlo a su manera y no poner peros y prejuicios. No, lo tomamos como está en la Biblia y como lo dijo el profeta. Y el profeta dijo que el ministerio quíntuple debía desarrollarse en cada pequeña iglesia. Y yo lo creo y lo sostengo y lo defiendo. ¿Podría, hermano Eric, siendo solamente un pastor, perfeccionar a la iglesia? No, necesitamos los otros ministerios también. Tenemos que ser humildes y tenemos que aprender a escuchar, no declararnos los dueños de la verdad. Por ahí algunos dicen, y aquí quiero traer una sana advertencia, porque esto lo he revisado. No lo digo con ningún ánimo de contienda, sino con un celo pastoral, porque lo he revisado. Yo he escuchado a algunos decir que el pastor ejerce el ministerio quíntuple, que siendo pastor puede ser maestro, evangelista, profeta y apóstol. Pero ¿saben una cosa? A pesar de que hay hermanos, incluso ministros me lo han dicho, yo no he logrado encontrar una cita en el mensaje donde el profeta diga eso, o una cita en la Biblia donde la Biblia diga eso. No la he encontrado. Sí es cierto que, por ejemplo, el profeta se le vivificó mucho ese pasaje que dice haz obra de evangelista. Entonces el profeta hizo obra de evangelista. El profeta es cierto que un tiempo estuvo a cargo de la iglesia como pastor, pero él era un profeta, su ministerio era un profeta. Y él mismo, yo tengo citas donde el profeta dice que no debería una persona ejercer 2 ministerios al mismo tiempo. No debería. Ahora, pudiera ser de que yo como pastor, como lo hago el primer domingo de cada mes, traigo una enseñanza, porque siento que la enseñanza ayuda a la iglesia. Pero si tuviéramos un maestro en la iglesia, eso sería la más grande bendición que yo pudiera ver en la iglesia, que se levante un maestro y trace la palabra y se meta profundo y rico en las cosas sólidas de la palabra. Oh, eso sería una bendición grandísima, sin ningún celo, porque yo sé a qué me ha llamado Dios y el maestro debe saber también a qué lo ha llamado el Señor. Que tal vez no hemos llegado a cada barrio, y que hagamos obra de evangelismo. Sí, podemos hacer obra de evangelismo, pero eso no me hace un evangelista. No tenemos Biblia ni mensaje para decir que el pastor cubre los 5 ministerios. No tenemos Biblia para eso. Algunas veces, y he escuchado evangelistas que se enrollan las mangas y se ponen los guantes de box, y tienen razón para ponérsela. Usted sabe, el profeta dice que cuando se repartió la tierra prometida, si Judá se metía en la tierra de Rubén, Rubén sacaba la espada y decía, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es mi tierra, este es mi terreno, este es mi territorio. Y eso está perfectamente en orden con la palabra. Y así yo recuerdo alguna vez que algún algún pastor dijo, los evangelistas no deben predicar doctrina. Y entonces dijo un evangelista, entonces ¿qué vamos a predicar? Sería como que yo diga
que los predicadores, como que yo reclame porque veo que un pastor está predicando, como el hermano Eric, que ayer sábado le predicó a la gente de Ecuador. ¿Qué está haciendo ese hombre que no es evangelista? Predicándole a la gente de Ecuador. No podemos caer en ese tipo de cosas, pero tenemos que reconocer a qué nos ha llamado el Señor. Eso es, conocer tu posición. Si bien tenemos que enseñar y hacer obra de evangelista, los ministerios están muy claros en la Biblia. Decir otra cosa, como alguna vez han dicho algunos predicadores, no tiene fundamento. Así que no repitamos eso y seamos vigilantes. Sí, yo tengo amigos que quiero mucho que dicen eso, pero cuando les digo, muéstremelo por el mensaje o muéstremelo por la Biblia, no tienen eso, no lo tienen. Y yo sí creo que Dios me ayuda. Vamos a ver, el primer domingo de cada mes traigo una enseñanza y ha sido, según he escuchado, han sido de bendición, la gente los ha recibido muy bien y a mí me alegra traer enseñanza porque la enseñanza posiciona. Pero tengo que decirles que yo, Eric Chacón, el pastor de la iglesia, cuando traigo una enseñanza, trabajo el doble o el triple que cuando voy a trabajar en mi puesto, en mi trabajo como pastor, que es lo que estoy haciendo. Hoy estoy predicando como un pastor predica. Hoy estoy exhortando, hoy estoy ayudando, estoy tratando de llevarlos a una posición, estoy tratando de alcanzar, que ustedes alcancen un carácter por la palabra. Pero cuando traigo una enseñanza, que está bien traerla, no es pecado traerla, yo tengo que esforzarme muchísimo más. ¿Por qué? Porque no soy maestro. En cambio, el maestro se mete en el terreno de la enseñanza, quiere predicar como un evangelista y no lo logra, termina enseñando. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su llamamiento. ¿Ven? Así que, retomando, no me he desviado del tema, sino que creí que tenía que traer eso fundamentalmente, porque el profeta dice, vigile qué es lo que está tratando de hacer el hombre, discierne el espíritu que está en el hombre. Y entonces en esto, todo esto que hablé del ministerio quíntuple es muy importante, porque mi posición no es desacreditar al ministerio quíntuple y no es traer un celo de que usted no oiga a otros predicadores, pero quiero que los oiga con discernimiento, con carácter y que sepa que la responsabilidad la tengo yo y usted tiene que acudir a mí para poder ayudarle. O en su defecto, si usted tiene un pastor y usted está oyendo esa prédica, usted debe ir a su pastor, que es la persona encargada y va a dar cuentas a Dios por usted. Me gusta ser muy claro en estas cosas. Ahora sí, retomando, en el párrafo 17 del mensaje de discernimiento espiritual, él dice, la pregunta es esta: ¿qué está procurando hacer este hombre? ¿Cuál es su propósito? El propósito de su corazón. Entonces usted puede ver lo que está en el corazón de ese hombre. Usted puede saber si sus motivos están inclinados hacia su denominación, hacia sí mismo o inclinados hacia las cosas del mundo. También se puede saber si se inclina a tener un gran nombre para así poder decir, yo soy el grande, yo soy el único. Él también dice en el párrafo 18, haga lo de su preferencia, pero nunca excomulgue a otro porque no pertenezca al grupo suyo. Antes bien, discierna su espíritu y vea si él tiene en su corazón el mismo propósito que usted tiene. La novia de Jesucristo no practica el denominacionalismo, no pone paredes de separación, no dice nosotros estamos aprobados, usted está reprobado. Es así, no actúa la novia de Jesucristo. También, decía, entonces podrán tener compañerismo el uno con el otro, estarán laborando por la misma causa tan maravillosa, y esa causa es la causa de Cristo. Yo creo que esto es absolutamente la verdad, dice el profeta. Veamos algunos de los profetas del Antiguo Testamento rápidamente y los motivos que tuvieron ¿qué motivo, qué propósito tenían? En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10, dice la palabra del Señor, del 10 al 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba, ¿dónde? En ellos, dice la palabra, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
Por ejemplo, Moisés. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál propósito tuvo Moisés? En Hebreos 11, 24 al 25, al 26, dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No estaba buscando su fama. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No se estaba inclinando a las cosas del mundo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Vea cómo la palabra de Dios expresa el motivo que tenía Moisés para hacer lo que estaba haciendo. Era un motivo, no era un motivo egoísta. Él estaba fuera de todo egoísmo. Él quería ver la gloria de Dios manifestarse en medio de su pueblo. El profeta dice en este mensaje: si esos sacerdotes hubieran discernido lo que Jesús intentaba hacer, hubieran sabido que él era el Mesías. Pero como no pertenecía a su línea o a su Sanedrín, de una vez lo excomulgaron. Hacía milagros y decía, este en el nombre de Belcebú echa demonios. Imagínense. No podían reconocer ni siquiera, él decía, creed por las obras que yo hago, ni por eso podían aceptarlo. Ellos estaban ciegos por medio de su denominación, por medio de sus credos religiosos. Y de eso estamos llenos ahora. En el párrafo 32, el profeta dice: ahora el Espíritu de Dios en el hombre hace que él se conduzca como Dios. Con razón Jesús dijo, no está escrito, vosotros sois dioses. Está hablando de Juan 10. Y si Dios llamó dioses a aquellos a quienes fue enviada la palabra de Dios, ¿cómo podéis condenarme porque digo soy hijo de Dios? Juan 10, 34 al 36 es esa cita. Ustedes pueden ver al Espíritu de Dios en Moisés, porque él era un Dios. Moisés era un Dios, José era un Dios, los profetas fueron dioses. La Biblia dice que fueron dioses porque ellos se habían rendido completamente al Espíritu de Dios y por eso obraban para la gloria de Dios. Cuando un hombre está completamente ungido del Espíritu de Dios, Dios está obrando en él, en sus hábitos, sus acciones y en todo lo demás. Cuando un hombre es ungido por el Espíritu de Dios, el tal actúa como Dios actúa. Y la acción de Dios no es para dividirnos, sino para unirnos. Un punto muy importante. La acción de Dios no es para dividirnos, sino para unirnos, porque seamos uno en Cristo Jesús. Y el propósito de Dios es el de juntarnos, de amarnos los unos a los otros. Y así vemos la vida y el actuar de Cristo en Moisés. ¿Cómo? Cuando Moisés nace, matan a los bebés, igual que en los días de Cristo cuando Cristo nace. Vea qué comparación. Cuando él crece y toma el lugar de ser el profeta para sacar a Israel, en algún momento el pueblo empieza a rebelarse y Dios quiere matar al pueblo. Y él se para en la brecha y dice, pero primero me matas a mí. Tienes que pasar por mí antes de poder matarlos a ellos. El Espíritu de Cristo en Moisés, haciendo lo que Cristo un día hizo en el Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dio su vida. Él dice, Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. José, amado por su padre, odiado por sus hermanos. Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. José, vendido por 20 piezas de plata, si hubieran sido 30, hubiera sido el Mesías. José desciende al calabozo donde está con dos hombres. El uno se salva, el otro se pierde. Cristo, cuando es arrestado, llevado al calabozo y muere crucificado con dos ladrones. El uno se salva, el otro se pierde. José, después, cuando discierne el sueño de Faraón, cuando revela el sueño de Faraón, le es dado el honor de ser el primer ministro de Egipto y se es dada la orden por Faraón que suene la trompeta, y cuando pase José en el carruaje, todos se debían arrodillar al sonar la trompeta, que es un tipo perfecto de Cristo cuando dice la palabra del Señor que un día el Señor vendrá, sonará la trompeta, el Señor vendrá y toda rodilla se doblará y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor. El Espíritu de Cristo en la vida de José. David sale, el hijo le hace un golpe de estado, Absalón le hace un golpe de estado, él sale, él huye y
Y usted lo ve llorando por un Israel que lo ha rechazado a él. Ve a Cristo en el Monte de los Olivos diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Y no solamente para que aprendamos a discernir, no solamente discernimos el Espíritu de Cristo, porque el diablo también manifiesta el espíritu que hay en ellos. ¿Se acuerda usted cuando Cristo fue tentado por el diablo en el monte de la cuarentena? La táctica era: si eres hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Y cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, oye a los fariseos decir: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y te creeremos. El mismo argumento, porque el mismo espíritu estaba en esos fariseos. Vaya un momento a 2 de Samuel 16:5. En 2 de Samuel 16:5 hay un pasaje muy interesante, muy bonito, que tiene que ver con lo que le pasó en ese golpe de estado, cuando tuvo que salir David huyendo de la capital, de su palacio. En 2 de Samuel 16:5 dice así: y vino el rey David hasta Baruín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondiendo dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Eso es lo que dice el profeta. De la misma forma en la que Simei mostraba el espíritu que estaba en él, maldiciendo al ungido del Señor, así como David expresó el espíritu de Cristo que estaba en él, Simei hizo lo mismo que hicieron aquellos fariseos, maldiciendo al ungido del Señor. De la misma manera. Párrafo 45 del mensaje de discernimiento de espíritus dice: simplemente recuerde que todas estas cosas tienen que suceder. Una cosa tenemos que hacer, y es proseguir hacia adelante. Dios ha prometido que hará que todas las cosas ayuden para el bien de aquellos que le aman. Mantengamos en ejercicio el discernimiento del espíritu y mantengamos el objetivo justo. Estamos aquí para servir a Dios. Nosotros debemos tener compañerismo, proseguir adelante y servir a Dios. Párrafo 46. El espíritu estaba en cada profeta verdadero, en alguna medida, y ningún profeta se glorificaba a sí mismo. Los verdaderos profetas manifiestan a Dios y hablan de él. Todo lo que dijeron fue cumplido en él. Eso muestra que era el Espíritu de Dios el que estaba en ellos, porque todo lo que dijeron fue cumplido. ¿Qué era? Dice, era Dios hablando de sí mismo y manifestándose a sí mismo a través de estos profetas. Ellos no tomaban la gloria para sí mismos. Esto es muy importante. No hay predicador grande. El grande es Cristo. Ahora, ¿por qué hacemos con él? Dice, tengo aquí una pregunta. ¿Qué hacemos con el que nos parece que está equivocado? Ok, sentimos que tiene un buen espíritu, pero lo que está diciendo no cuadra. Eso es muy importante. El profeta dice en el párrafo 60, deberíamos ver lo que él se propone hacer para el reino de Dios y quedarnos con eso. Si él tiene ideas diferentes a las nuestras, está perfectamente bien, dice. Si está procurando hacer algo para el reino de Dios, esto es lo que usted debe discernir en él.
Si él está equivocado, pero es leal y recto en su corazón, Dios lo traerá a la verdad del asunto después de un tiempo. Conviene dejarlo quieto para ver lo que está tratando de hacer. ¿Se dan cuenta? No es excomulgarlo, no es condenarlo, no es señalarlo. Quédese quieto y obsérvelo. Obsérvelo atentamente. Si es un hombre sincero, si él tiene un buen corazón, si es leal y recto en su corazón, Dios lo va a traer a la verdad. Ahora, traigamos el discernimiento sobre nuestras propias vidas, hermanos. Deténgase un minuto, por favor. Ya nos aproximamos, ya casi terminamos el mensaje. Pero deténgase un minuto y cuando vaya a orar, discierna las cosas de su vida y alrededor de su vida, como su familia y amigos. ¿Sabía usted que hay un espíritu en cada familia? El profeta decía que los Branham son bromistas, dice, los Branham son bromistas. Se juntan los Branham y es chiste y broma, chiste y broma, chiste y broma, todo el tiempo. Por eso es que él, cuando él decía, el púlpito no es un lugar para hacer bromas, para decir chistes, lo que estaba haciendo era golpeándose a sí mismo, porque muchas veces él se veía contando chistes. Así que es un espíritu familiar. Hay un espíritu en las familias. Algunos son familias de iracundos y bravos. Usted no puede decirles ni hay porque se ponen de pie y ¿qué es lo que pasa? Son bravos por naturaleza. Algunos son todo preocupación y miedo, todo es un puro susto, un puro brinco. Algunos son simplemente descuidados, indiferentes, todo lo dejan botado, no tienen cuidado de las cosas. Hay espíritus familiares. ¿Sabía usted también, dice el profeta, que hay un espíritu en cada nación, en cada país? Hay países, yo veo, por ejemplo, Costa Rica es un país de mucho reglamento. Cuando comparo con otros hermanos, con otros ministros, veo que Costa Rica es un país de mucho reglamento, de mucho reglamentismo, de mucha burocracia comparado con otros lugares. Aquí hay reglas claras que seguir. Si no se siguen, es un problema. Hay un pero también de la parte buena hay un gran respeto a la institucionalidad. Hay otros lugares donde no, donde todo es revolución, todo es revuelta, todo es manifestación, donde todo es un gran desorden también. Tiene que ver con el espíritu nacional. ¿Ya discernió usted la clase de espíritu que viene sobre su vida? ¿Cómo la clase de espíritu que hay en mi vida? Sí. ¿Qué atmósfera se cierne sobre su vida? Hay gente que constantemente, como una nube negra, le viene una tristeza. Le viene como un desencanto y andan todo el tiempo de capa caída. Y usted los ve. Cuando están solos se ponen tristes. Tristeza, otros cólera, otros miedo, otros orgullo, algunos inmoralidad y otros afán. Se afanan. Hay que hacer esto y hay que hacer esto. Y un loco asesino. Usted los ve presionando y presionando y presionando. Ese es un espíritu. Identifíquelo. Y ahora que usted identifica qué atmósfera crea el espíritu que está en usted, compárelo con el espíritu de Cristo. Si es diferente, usted tiene una batalla ahí que vencer. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, mas el fruto del espíritu es cólera, impaciencia. Así es como dice. No, no dice así. Miedo, ¿verdad que no? No, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Oigan, hermanos, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo tenemos que, cómo anhelo ver a la iglesia en la mansedumbre de Cristo? Templanza, que es dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. Las características del Espíritu de Cristo. Siéntese a orar en la presencia del Señor. No corra a hablar, sino escuche y discierna los pensamientos que hay en usted. Diga, Señor, Señor, vengo a orar, pero no vengo a hablar. Siéntese, Señor, estoy en tu presencia. Dame discernimiento espiritual y deje que esos pensamientos vengan y usted diga, este pensamiento no es bueno. ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Es este el pensamiento de Cristo? ¿Es este el carácter de Cristo? No, no lo es. Haga un examen, haga una revisión de sus pensamientos. Haga un descubrimiento, alcance un descubrimiento sobre usted. Oiga
y sobre otros también que están a su alrededor. Oiga ese canto que canta su hijo o su esposo y discierna lo que está manifestando en esa vida adentro. No estoy diciéndole que juzgue, no es juzgar, sino quédese allí hasta que usted logre entender. A mí me ha pasado con personas que de repente yo estoy orando al Señor, no estoy de rodillas con los ojos cerrados hablando, sino que estoy, como decir, caminando y estoy examinando algo en mi corazón, estoy delante del Señor. De repente alguna persona creyente viene y lo oigo cantando un corito y algo me habla a mi corazón y me dice, Eric, como que el Señor me dice, Eric, ¿por qué crees que el hermano está cantando ese canto? Y de repente algo se me abre y yo, Señor, él tiene una necesidad, él tiene una lucha con esto. Y me acerco a la persona y ahí está. Hay una necesidad en ese corazón. Discierna lo que está manifestando esa vida adentro. No juzgue, discierna, trate de comprender. ¿Sabía usted que el profeta dijo que los espíritus malos, vamos a ver, aquí ya se pone más interesante eso, ya para el final. ¿Sabía usted que el profeta dijo que los espíritus malos se piden ayuda entre ellos? ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, yo puedo oír a este espíritu diciéndole a otro espíritu, ayúdame que me van a sacar, ayúdame que me van a echar fuera de esta persona. El profeta lo podía oír. Se piden ayuda entre ellos. Así un espíritu rebelde, son un par de ejemplos que traje. Así, por ejemplo, un espíritu rebelde puede estar en ese joven hijo. Y ese espíritu empieza a hablar en cierto tono y con ciertas palabras detonantes. Y cuando usted menos lo espera, usted mismo, padre o madre, y un espíritu de ira en usted está empeorando la situación. Usted quiere que su hijo sea salvo, pero el espíritu de rebeldía pide ayuda y un espíritu iracundo en usted reacciona y la situación se sale de control. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó el diablo. Un espíritu pidiéndole ayuda del otro. La rebeldía no basta, pero la rebeldía junto con la ira explotan y sacan de control la situación. Un espíritu inmoral le habla al corazón a una jovencita en la flor de su vida y la convence de que si quiere ser vista y valorada, tendrá que mostrar su cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo siguiente es que un espíritu de lascivia en un hombre entra en contacto con ese mentiroso espíritu de inmoralidad y de ahí viene tanta fornicación y tanto adulterio. Porque entre ellos se ponen de acuerdo. Nosotros nos peleamos entre nosotros y los espíritus que nos atormentan se ponen de acuerdo para pelear. Nosotros deberíamos ser uno en Cristo Jesús y presentarle batalla al diablo. Cuando yo veo, ese es otro ejemplo que tengo aquí, cuando yo veo a una hermana que conoce la verdad de la palabra, sabe todo lo que dijo el profeta, conoce la revelación y se pone maquillaje o se viste sensualmente, yo veo más allá a ese espíritu inmoral que le está hablando al oído y la está convenciendo que su autoestima depende de cómo se presente. Ay, no, ponete bonita. Le sale, ya tiene esas patitas de gallo, entonces escóndalas, maquíllelas. Haga algo, tratando de apagar una herida que hay en ella, una cosa que la está estorbando. La herida que le produjo ver su rostro con arrugas, o cuando vio a su esposo, también esa es otra herida, cuando vio a su esposo o a su novio, dependiendo del caso, sonriéndole a una mujer mal vestida y maquillada. Entonces se siente como indefensa, siente como que no cubre las expectativas del hombre al que ama y entonces cae en ese error también. Discierna y usted verá cuántas heridas hay en el corazón de las personas y cómo los espíritus demoníacos están usando y manipulando esas situaciones para arrastrarlos fuera de la palabra. No estoy mintiéndoles, hermanos. Soy un pastor que estoy tratando de decirle la verdad. Y es verdad, esos espíritus mentirosos le hablan al oído y lo arrastran fuera de la palabra por medio, manipulando sus sentimientos y dándole cierta lógica. Pero usted conoce la palabra, usted es responsable por ella. Iglesia, por favor, crece iglesia, madura iglesia, discierne el espíritu del enemigo. El diablo tiene miedo de que usted se rinda absolutamente a la palabra.
El diablo tiene miedo de que usted se rinda absolutamente a la palabra. Tenemos que llegar a un punto. Yo recuerdo, porque es algo natural, disculpen que ponga de ejemplo, pero yo recuerdo cuando alguna de mis muchachas estaba en alguna crisis de la adolescencia y yo doblaba rodilla y yo clamaba al Señor, yo, Señor, sosténla, Señor, ayúdala, Señor, no la sueltes, Padre. Y tuvieron sus luchas y algunas conversaciones duraron algunas horas y orando y aconsejando y pidiéndole al Señor. Pero qué bonito es ahora sentarme con ellas y ver las cosas con madurez y ver las cosas con la sensatez que da la palabra, con el sentido que da la palabra. Qué bueno es eso. Yo pienso, aquí está nuestra hermana Lourdes, yo pienso mucho en la hermana Ana. La hermana Ana es una hermana que siempre ha querido ver que toda su familia le sirva al Señor y creo que el Señor se lo ha concedido. Y durante algunos años clamó ella, tal vez hubo un tiempo en que clamó mucho por Jimmy, pero luego Jimmy vino a los pies de Cristo y él formó su familia. Y ahora, ¿qué conversaciones tiene la hermana Ana con Jimmy? Igual que con la hermana Tuti o con la hermana Lisbeth. Hablan de cómo están los muchachos, lo hablan en una forma diferente. Ya han alcanzado esa madurez de las preocupaciones que tiene una persona adulta respecto a sus hijos. Ahora están hablando del mismo tema. El tema que le preocupaba a ella cuando sus niños estaban pequeños, ahora lo hablan juntos sobre los nietos, sobre cómo cuidarlos. ¿Cuánto clamó la hermana Ana por el hermano Andrei? Muchísimas veces. No solamente la hermana Ana, sino también los otros hijos también pedían, oren por Andrei, orar por Andrei. Y ahora Andrei le está sirviendo al Señor, y ahora Andrei está ahí, ahora Andrei se puede sentar con su papá, ahora Andrei se puede sentar con su mamá y hablar de cosas con una sensatez. ¿Cuánta paz, cuánto alivio puede sentir un padre cuando se alcanza eso? Por eso les digo, iglesia, crece, madura, discierne, porque es hora de crecer, es hora de hablar de temas más serios y más profundos. Una cita que usé ayer y que me parece muy válida para citarla hoy es lo que dice la revelación de Jesucristo de la exposición de las 7 edades de la iglesia en el párrafo 19. Él sabe, y él es el diablo, él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. Ella va a discernir y discerniendo resiste al espíritu equivocado. Ya no se vale caer en legalismos o ser religioso o ser calientabancas. La hora que estamos viviendo nos exige, tenemos una responsabilidad espiritual más alta porque Cristo está a las puertas y Él viene por una iglesia, no que se va a preparar, una que se ha preparado. Es tiempo de madurar, es tiempo de tener ese discernimiento. Ya no se vale decir, no se junte con este, no se junte con este. Es hora de decir, estoy discerniendo con qué espíritu hace esta persona esto. Estoy buscando la unidad del espíritu, discerniendo, guardando la unidad del espíritu y esperando alcanzar la unidad de la fe, a la manera de Dios. Mi última cita de esta mañana, Apocalipsis 12:9. Los invito a que vayan a Apocalipsis 12:9 para que usted vea el bombardeo que el diablo está tratando de traer a la iglesia hoy en día. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Oiga, usted no puede confiar en lo que la mayoría dice,
porque él engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los que moran, los de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. Él va a tirar lo que pueda. Él va a tratar de engañar. Él va a tratar de deprimir. Él va a tratar de desanimar. Él va a hacer todo lo que esté en sus manos hacer, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Pero qué debe hacer usted? Discierna. ¿Es el espíritu correcto? Guarde la unidad del espíritu. ¿Hasta cuándo la guardo? Hasta que alcancemos la gloriosa y prometida unidad de la fe, que es obra del Espíritu Santo. Discierne el espíritu malo, échelo fuera y venza en el nombre del Señor. Discierne el espíritu malo. Yo he encontrado gente tan, no quiero, trato de hallar una palabra que no sea ofensiva, pero es tan tonta, no encuentro otra palabra, tan tonta para actuar. He oído esposos que cuando su esposa, que quieren que su esposa, tal vez su esposa no se ha convertido al Señor, tal vez visita la iglesia, calienta la banca, tal vez no ha alcanzado esa convicción personal, no le ha entregado su vida al Señor, pero el hombre tontamente viene y trata de forzarla a vestir y a hacer cosas como si fuera una cristiana. ¿Qué torpeza más grande? Y he escuchado, no solamente eso es torpe, he escuchado tal grado de torpeza que me han testificado hombres que le han dicho a sus esposas, vení que te voy a sacar ese demonio encima. Esa es la mejor forma de que la mujer explote. Usted detonó, usted potenció, usted deterioró, usted arruinó la situación, porque usted no pudo sentarse, discernir, comprender y ayudar. Necesitamos discernimiento espiritual. Este es el día en que necesitamos discernir para poder resistir, discernir para poder enfrentar. Si usted no sabe quién es su enemigo, no sabe a dónde golpear. Pero si usted sabe dónde está el enemigo, ahí usted puede golpear. Así que necesitamos discernir. Y para eso vino la revelación. El profeta dijo, no examine a qué denominación pertenece a la persona, discierne al espíritu que está en la persona. Hoy hemos hablado de muchas cosas. Hoy su pastor les ha dicho que yo defiendo el ministerio quíntuple y creo que él va a perfeccionar a la iglesia. Que necesitamos a los evangelistas, misioneros, necesitamos a todos estos ministros. Por eso el hermano Eric pone cada viernes a un ministro a predicar. Pero usted tiene que prestar atención, usted tiene que examinar, usted tiene que acercarse a su pastor y preguntar. Para eso estoy yo aquí, para preguntar. ¿Cómo me alegra cuando un hermano me hace una pregunta? Cuando una hermana me hace una pregunta, ¿cómo me alegra eso? Porque veo que están interesados en las cosas de Dios. Pero necesitamos discernir. Este es un tiempo donde sin el discernimiento espiritual, el enemigo nos va a golpear y nos va a golpear y nos va a seguir golpeando hasta tumbarnos. Necesitamos discernir el espíritu y lo que está haciendo, lo que está intentando alcanzar para poder enfrentarlo y detenerlo. Ustedes, padres de familia, disciernan cómo usted ya sabe la dinámica. Mi hijo se enoja, se revela por algo, yo vengo y me enojo, discutimos, peleamos, gritamos y hasta ahí llegamos. Gente que me dice, hermano, no vine a la iglesia. ¿Por qué? Porque me peleé con la esposa. O la esposa, no quise ir al culto porque me peleé con mi esposo. Si ustedes ya saben que el diablo los va a poner a pelear, ¿por qué pelean? Ustedes se van resbalados en la trampa. No disciernen, no actúan con discernimiento. Es tiempo de dejar de ser niños y es hora de discernir con madurez
el desafío que tenemos por delante. Espero que este consejo de verdad los ayude. Fomento que oigan al ministerio quíntuple. Fomento que escudriñen qué es lo que están oyendo. Fomento que sean celosos y que disciernan y que pregunten, que escarben. Les di 3 puntos bíblicos que muestran la responsabilidad que ustedes tienen para con Dios respecto a su pastor. Es importante que guarden esa responsabilidad. Es importante. Hay una relación entre usted y su pastor que es diferente a la relación con cualquier otro ministro. Y su pastor debe asumir esa responsabilidad. Con lo mejor de mi corazón, espero que este consejo los haya ayudado y le pido al cielo que ustedes ganen muchas batallas discerniendo el tipo de espíritu que está viniendo. Cuando usted se enoja, pregúntese, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Usted va el Espíritu Santo lo va a guiar y Santiago le va a decir, el libro de Santiago, recuerda, hombre, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y usted va a decir, no me puedo enojar porque solamente voy a traer un desastre, no la justicia de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Con lo mejor de mi corazón, que Dios los bendiga.